clasificación de los microorganismos, ¿no? De forma general. Entonces, el tema número 1 pues, se nos va a ir rápido. Y pronto ya también empezaremos con ese tema número 2, ¿sale? Entonces, ayer decíamos, va a haber 3 ejes primordiales desde los cuales nosotros podemos abordar la historia de la microbiología, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con la generación espontánea, otro lo que tiene que ver con las enfermedades y el otro pues ya el desarrollo de la microbiología industrial, ¿no? Comenzando con estudios de microbiología a nivel de suelo y agua y ya después pues, todo lo que se ha exponenciado desde entonces, ¿no? Lo que ahora nosotros pues llamamos biotecnología, el uso de esos organismos, en este caso microscópicos, para su aprovechamiento, ¿no? De alguna manera. Entonces, recordando ayer les decía, la teoría de la generación espontánea decía que podía surgir algún organismo vivo de la nada, de la materia no viva, ¿no? Se creía obviamente que eran organismos pequeños, obviamente sabían cómo se hacía un bebé, por así decirlo, que no nacía de generación espontánea, pero cuando dejaban algo echar a perder un alimento o algo así, pues se daban cuenta que de repente aparecían moscas, gusanos, no sé, insectos, ¿no? Y ellos pensaban pues que era eso, ¿no? Justamente que de la nada provenía. Incluso les decía ayer, Aristóteles, personaje muy importante, ¿no? Griego, incluso pensaba que invertebrados más sencillos se podían originar por generación espontánea, ¿no? Imagínense, algo muy curioso, ¿no? Que llegara a pensar esto. Antecedentes de que se pensara o que hubiera alguna hipótesis de algo pequeño que pudiera estar causando enfermedades o algo por el estilo, sí los tenemos. De hecho, Lucrecio, estamos hablando de un griego que vivió antes de Cristo, ¿no? 98, 55 años de Cristo. O, por ejemplo, antes del descubrimiento de los microorganismos, por Van Leeuwenhoek, Girolamo Fracastoro, que vivió ahí en 1478, 1553, más o menos cuando estaba la peste negra, propusieron, digo, en tiempos muy distintos, que las enfermedades eran causadas por criaturas vivas invisibles, ¿no? Ellos decían, no, sí existe, o sea, es un organismo vivo, pero no lo puedo ver. Y sí, la teoría es completamente cierta, ¿no? Eso es lo que justamente nos pasa con los microorganismos, con los microbios. Después, Francesco Stelluti, en 1577, ya acercándose al descubrimiento justamente de los microorganismos, empezó a hacer las primeras observaciones microscópicas en abejas y gorgojos, ¿no? Que son, bueno, los esposos de las abejitas, por así decirlo. Entonces, empieza a surgir lo que es el microscopio. Y obviamente, mucho de la historia de la microbiología, pues va asociada al desarrollo de ese microscopio. ¿Tienen idea quién es el primero que diseñó un microscopio? ¿Alguna vez les han dicho? Leeuwenhoek, profe. Leeuwenhoek fue de los primeros microscopios, ¿no? De hecho, muy diferente a los que ahora nosotros conocemos. Pero el primero que ideó un microscopio es un personaje muy conocido. O sea, incluso si no saben qué es él, es un personaje muy conocido y es astrónomo. De esos nombres de los más comunes en la historia. Galileo Galilei, ¿no? Galileo Galilei, exactamente. Fue el primero en construir microscopios, pero sus microscopios no daban para tanto, ¿no? Se lo ganó, ahora sí, Van Leeuwenhoek. Imagínense, Van Leeuwenhoek, sin ser un gran científico, le ganó a hacer microscopios a Galileo Galilei, ¿no? Eso es algo, pero impresionante, ¿no? Algo que uno pues jamás se hubiera esperado. Pero bueno, así fue. Los primeros microscopios, digo, de Galileo y otros que fueron surgiendo en ese momento, le permitieron a este Luti hacer estas observaciones, ¿no? Pero bueno, él no es que haya descubierto microorganismos, solamente decimos que empezó a hacer observaciones microscópicas ya en animales, ¿no? En este caso. Posteriormente, Robert Hooke, y quizá este personaje inglés, ¿no? Este científico biólogo inglés, no tiene que ver directamente con microbiología, pero en el mundo de la biología es primordial, ¿no? Yo creo que cuando tomaron biología, pues algún momento hablaron de él, ¿no? De Robert Hooke. Él vivió de 1635 a 1703. Él elaboró sus propios microscopios, son compuestos. Ya veremos en microscopía a qué le decimos por qué está compuesto. Y entre los logros que están fue que él descubrió las primeras celdillas.
a lo que él llamó células, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Recuerdan? ¿Alguna vez lo vieron allá en biología o no? ¿Es lo del corcho? Ajá, exactamente. Él lo que vio fue un corcho al microscopio y él observó pues, que se veían así como ranuritas, ¿no? Como bien definidas una con la otra. Y él a eso lo llamó, bueno, era una celdilla, él le decía, pues es una celda, y dijo, oh, pero cada una de estas probablemente esté viva y tiene cierta actividad. Y por eso lo llamó célula, ¿no? De ahí viene el nombre de célula, de celdilla, ¿no? Así es como se conoce. Entonces a él le debemos eso, ¿no? El descubrimiento de la célula. Digo, no que la haya inventado, pues por supuesto que no, eso siempre ha existido, pero más bien el descubrimiento de la misma. Y lo hizo entonces en células vegetales. Y a pesar de que no le atribuimos el descubrimiento de los microorganismos, porque no lo dijo él como tal, sí describió los cuerpos fructíferos de mos. ¿Ok? Los mos son hongos filamentosos. Yo creo que todos, y antes del descubrimiento de los microorganismos, ya sabían que existían los mos, ¿no? Todos los hemos visto. Sin tomar micro, nosotros hemos visto una manzana, una fruta, cualquier fruta, una tortilla, un pan, un bolillo, que está lleno de mo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto, así como las imágenes que ahorita les enseñaba de los medios de cultivo, ¿no? Ahí están. Lo que nosotros alcanzamos a ver, digo, no es la célula, por supuesto, es el crecimiento ya macroscópico, eso es a lo que le llamamos cuerpo fructífero del moho. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los champiñones, ¿no? Digo, el nombre común, por supuesto, no el científico, de los champiñones, que no sé si les gusten, a mí me encantan, pero si yo hablo del champiñón, yo estoy hablando del cuerpo fructífero en realidad del hongo, porque sigue siendo un hongo. Y las células como tal del hongo forman parte de ese cuerpo fructífero, algunas, pero algunas están enraizadas, como si fuera una planta, ¿no? Entonces, esto siempre se los digo y se los voy a estar repitiendo en este mes que nos estemos viendo. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, una papa, un pan, un bolillo, que tiene tantito hongo de un lado, ¿qué hacen? ¿Le parten ese pedazo y se lo comen o tiran todo el pan? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Lo tiro. Lo tiro. Todo el ¿Lo pan. tiran? Ujú. Nadie lo corta y se lo come. Mi mamá. Tu mami, sí, exactamente. Es que yo traigo a mi mamá con eso, ¿no? Y a cada rato le digo, y así me va. Pero sí, exactamente. El hecho de que el hongo lo vean afuera quiere decir que ya creció adentro. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero creció en la parte de adentro. Entonces tú no puedes consumir ya ese alimento porque ya está contaminado desde adentro hacia afuera. Entonces si ustedes lo ven afuera, quiere decir que adentro ya está, pero a más no poder. Y aunque yo le corte un pedacito, si me como el otro, seguramente trae todavía contaminación, ¿no? Si es patógeno, pues así te va a ir. Muy bien. ¿Vieron la película esta del pianista? ¿Alguna vez la vieron? Una película muy De las bonita. mejores. Sí, sí, sí. Impresionante esa película. Pero si ustedes recuerdan, hay un momento en el que, bueno, está en la Segunda Guerra Mundial, aquí el chavo, el pianista, y está encerrado en un cuarto, ¿no? Ahí lo dejan abandonado y no tiene alimento ni nada, nada más unas papas que le dejaron ahí. Entonces se le contaminan las papas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Pues le va cortando los pedacitos de la papa, ¿no? Así tratando de quitárselo y la pone a cocer en agua, ¿no? Y así se lo come. Entonces, pues, le da una enfermedad de aquellas, termina con fiebre, pues mal del estómago, evidentemente, y pues casi ahí se muere, ¿no? Entonces, ya ahí lo logran, salvar, pero está grave, ¿no? Es eso mismo, ¿no? No podemos quitarle un pedacito porque el hongo ya creció hacia adentro. Entonces Robert Hooke vio hongos, ¿no? Vio hongos filamentosos, pero nuevamente, pues no es como el que haya dicho, ah, este es un microbio, no. Simplemente describió ese cuerpo fructífero del moho, ¿no? Que es una micrografía como la que ustedes ven aquí en la parte de la derecha. Y él después hizo un libro, ¿no? De todas sus observaciones de animalitos, de insectos, de los mohos, de las plantas, lo de la célula. Hizo un libro que bueno, es un libro ahora sí como de culto ahora, ¿no? Científicamente para los biólogos, que se llama Micrografía, donde describe todo esto, ¿no? Todo lo que él por ahí pudo observar, sus observaciones microscópicas. Pero bueno, como les digo, no le atribuimos a él, pero pues sí le damos ¿cómo les diré?
ese nombramiento, ¿no? De alguna manera a Robert Hooke, ¿sale? Pero el que sí los descubre propiamente, al que se lo atribuimos, es a Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Ya si han estado leyendo por ahí, a los que les tocó el capítulo de Van Leeuwenhoek, el viernes por ahí nos platicarán, ¿no? Pues cómo fue él, cómo era, qué fue lo que hizo y todo. Pero bueno, él, así nada más por darles un spoiler alert del día viernes, él no era científico ni mucho menos, se dedicaba a otras cosas menos a ser científico. La cuestión es que sabía tallar lentes y por eso fue que logró crear ese tipo de microscopios, ¿no? Él talló la lente del microscopio y fue tan fino ese tallado de la lente que logró crear un microscopio. Ahora, no se imaginen el microscopio de Van Leeuwenhoek como el que tenemos en el laboratorio. Nada que ver. El microscopio es esta cosa que nosotros vemos aquí, ¿no? Eso que ven ustedes ahí, ese es el microscopio. La lente tan pequeña está aquí. Ahí en ese puntito rojo donde se los pongo, ahí está la lente. Y eso lo ponía entre dos latitas que digo, podían ser de latón, usaba placas de plata, incluso hizo unas de oro, ¿no? Ya que le empezó a ir un poco mejor, hizo placas de oro, de cobre. O sea, él pensaba que pues simplemente eran como vistosos y era para él, ¿no? Era algo totalmente para él, pero también pensaba que el material que le pusiera ayudaba un poco más. En realidad eso pues, no tiene nada que ver, pero de todo, lo más importante ahí era el vidrio, ¿no? El vidrio biconvexo que él tallaba, justamente. Y entonces, como ven, ustedes alcanzan a observar un tornillito, ¿no? Que viene aquí, este tornillo que está detenido a través de aquí. Y en la puntita, ahí en la puntita, es donde se ponía la muestra, es donde él agarraba una gotita de la muestra y ahí la colocaba. Déjenme ver. Ah, pues aquí está, miren, aquí se ve un poquito mejor. Este no es uno de los de Leeuwenhoek, ¿no? Este sí se parece mucho más, este es original. Este no, este ya es como una recreación. Entonces, como ustedes pueden ver, la lente, la lente está aquí, es esa lente, entre las dos placas, y aquí exactamente es donde se ponía la muestra, una gotita de la muestra, ¿no? Que él quería, por supuesto, observar, ¿no? Y esto pues simplemente era para acercar, mover, ¿no? Lo que ahora nosotros usamos como micrómetro y macro, y ahí se me fue el nombre, no es como revólver, esa es otra parte del microscopio. Bueno, el micrométrico y el macrométrico, nada más que se me fue la palabra ahí, ¿no? Al que ustedes le mueven para acercar o alejar. Y bueno, la observación la hacía así, así tal cual, Van Leeuwenhoek, ¿no? De esta manera. Y él empieza entonces a ver ahí en muchas muestras, que ya nos dirán por ahí el día viernes, muchos tipos de organismos diferentes. Él pudo observar en primera instancia protozoarios, protozoos, que son organismos eucariotes de un poquito mayor tamaño, ¿no? Pero después empezó a ver bacterias, ¿sale? Él pudo observar bacterias y las morfologías que podían tener esas bacterias. Unos así bolitas, que son los cocos, unos más alargados, como los bacilos, unos muy alargados, que son filamentosas, etcétera. Él pudo describir muchas morfologías de diferentes bacterias provenientes de varias fuentes, ¿no? Incluso él alcanzó a ver, esta micrografía que ustedes ven aquí, es de una muestra de sangre. Él pudo ver los glóbulos rojos, ahí están. Estos son glóbulos rojos que él alcanzó a ver en una de esas muestras, ¿no? A partir de la sangre. También, si no me equivoco, también vio espermatozoides, ¿no? Ahí también los observó a través de ese microscopio, ¿no? Y de hecho, esta es una imagen de uno de sus dibujos, ¿no? De algunos dibujos que él, pues mencionaba. No, pues mi muestra fue de agua de la lluvia y encontré esto. Y esto fue lo que observé y bla, 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 ¿no? Es un personaje, chistosón, la verdad, Van Leeuwenhoek, o fue un personaje acá chistosón, ya nos hablarán el viernes, quizá algunos detalles o lo mencionaremos en su momento, pero bueno, a él le atribuimos el descubrimiento de los microorganismos. Él entabló contacto, ¿no? De estos descubrimientos con una sociedad científica que había en el momento en Inglaterra. Él no es inglés, él es o fue holandés, ¿no? Eh, y los contactó y estamos hablando de personajes tan importantes como Robert Hooke también. Estamos hablando de personajes importantes como Isaac Newton, ¿no? Entonces fueron contemporáneos e incluso se conocieron a través de cartas, ¿no? Estos grandes personajes. Y bueno, pues ahí les mostró el descubrimiento de los microorganismos, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Todo bien? ¿Todo bien? No, profe. Muy bien, excelente. Ok, de aquí entonces del descubrimiento de los microorganismos, pues viene todo esto de la generación espontánea, ¿no? Fuera de esto, de los microorganismos, porque él no tuvo mucho que ver con los microbios, Francesco Redi, italiano, van a notar que muchos de aquí, sobre todo en la lectura de cazadores, eran religiosos, ¿no? Eran sacerdotes. ¿Por qué razón? ¿Por qué se imaginan que los sacerdotes eran los científicos de esa época? Porque eran los que tenían así como el recurso y el permiso más bien, ¿no? De investigar sin que los acusaran de herejía, ¿no? Perfectísimo, Pedro. Mejor dicho, imposible. Eran los que tenían en primera el dinero y eran los que no eran acusados pues, de que fueran brujos o brujas, ¿no? Que ya saben que en ese entonces, ayer les decía, ¿no? Los quemaban a los pobrecitos o a las pobrecitas. Entonces sí, por eso es que la mayoría de ellos son sacerdotes. Francesco Redi no recuerdo si era o no era, ¿no? ¿Perdón? Profe, por eso Sor Juana se quiso hacer monja porque ella quería aprender a leer y pues leer libros y aprender de ciencia y todo, y pues como no dejaban a las personas normales, eso, pues por eso se hizo Sor. Exactamente, ¿no? Fue la única manera que ella vio. Y dijo, pues no importa, ¿no? Lo que sea necesario, pues fíjense, el hambre, ¿no? El hambre de ese conocimiento. Muy bien, muy buen ejemplo, así es, así es. Muy bien. Entonces, pues muchos de ellos así vamos a ver, ¿no? Que eran sacerdotes. La mayoría se concentran en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, bueno, de Wenhoek en Holanda. Entonces, mucho hablamos de Europa, ¿no? Francesco Redi en 1626 él, digo, en ese entonces la generación espontánea, pues ¿cómo les diré? Era la fe, ¿no? Que se tenía hablando científicamente, era lo que se creía y se acabó. Pero Reddy, ¿no? Reddy decía, no, es que eso de la generación espontánea como que me causa un poco de malestar, ¿no? Como que no me gusta, no me agrada. Entonces ideó un experimento muy sencillo, que ahora para nosotros pues es como, está bien fácil, ¿no? Como no se les ocurrió antes, pero bueno, en efecto no se les ocurrió antes. Él dijo, ok, me dicen que si yo dejo carne, se echa a perder de la nada y empiezan a salirle animales, ¿no? Por generación espontánea. ¿Qué pasaría si yo esa carne la tapo, ¿no? O sea, primero la dejo al aire libre, después pongo otro contenedor donde esté bien tapada la carne y luego pongo otro contenedor donde está tapada, pero mediante una gasa, ¿no? Es decir, no con la tapa hermética, sino una gasa. Ok, lo deja ahí un tiempo y después del tiempo se da cuenta que la carne que estaba destapada se ha consumido casi por completo, está echadísima a perder, huele mal y además ya tiene gusanos y moscas, ¿no? Que sería el caso A. Después se da cuenta que en la B, evidentemente, pues se empezó a descomponer, sí, pero adentro no hay ningún animal, ni moscas, ni gusanos, ni nada. Pudo haberle crecido algo, ¿no? Porque la carne pues no iba estéril, ahora nosotros lo sabemos. Pudo haberle crecido una cosa que otra. Quizá por eso no fue tan aceptado su experimento. Pero en el tercer caso, en este C, aquí se da cuenta no solamente de que adentro casi no hay crecimiento, sino que en la gasa empiezan a crecer gusanos y empiezan a surgir moscas. ¿Qué significó eso? Ah, pues que seguramente los insectos llegaron y no pudieron pasar. Entonces depositaron sus huevecillos en la parte superior, ¿no? En la gasa. Y bueno, por las condiciones de que sea aire y todo eso, pues sí pudieron crecer. Acá no, acá pues no pudieron crecer porque la tapa pues era hermética y de plástico, bueno, vidrio, no sé, que se usaba en ese momento, ¿no? Entonces con eso él dice, Francesco Rey dice, pues ahí está claro de que si yo no permito que haya contacto con el exterior, pues prácticamente no le crece nada. Pero, pues ya saben, siempre hay gente a favor, gente en contra. Dijeron, ah, pues, lo que pasa es que pues, la estás tapando, le estás quitando el aire, ¿no? Y surge un término que le llamaban como el vitalismo, ¿no? La fuerza vital que pueden tener las cosas y que la materia, por generación espontánea, se necesita del aire, ¿no? Vital, de una fuerza sobrenatural para que pudiera crecer, ¿no? Entonces, pues fue rechazado. Lázaro Spallanzani, que también viene como parte de Cazadores de Microbios, ve esto, ¿no? De Francesco Redi. Spallanzani, italiano, él sí era sacerdote, de 1729 a 1799,
Y dice, no, pues es que los experimentos de Redi, pues para mí son contundentes, ¿no? Pero aparte ya se sabía del descubrimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces empezaron, ¿no? Algunos de, ok, quizá no crece en la carne, organismos más grandes, pero los microbios sí se generan por generación espontánea, o sí nacen por generación espontánea. Entonces dice Spallanzani, no, es que ni unos ni otros, ¿no? Y él lo que hace es agarrar unos mecheros, ¿no? Perdón, mecheros, unos matraces, en ese entonces, de bola, ¿no? En el libro les llaman remeras, algo así les llaman. Y bueno, él lo que hace es simplemente agarrar, ¿no? Lo que es un medio nutritivo, algo que tuviera azuquitar, ¿no? En este caso lo hacían de semillas, si no me equivoco, y ya más o menos se sabía que calentando los alimentos, pues se reducía un poco la contaminación del alimento. Entonces lo que hace, pues es calentarlos, ¿no? Los calienta y ve a ver si acaso le crecen o no le crecen ahora los microorganismos, ya no tanto insectos, sino ahora microorganismos. Y hace algo similar a lo que hizo Reddy, ¿no? Uno lo deja abierto y el otro lo deja completamente tapado, así como nosotros lo vemos aquí. Y entonces se da cuenta que ese está libre de microorganismos, digo, porque no se ve turbio, pero el otro sí, ¿sí? Entonces él dice, pues ahí está, ¿no? Los microorganismos tampoco nacen de la generación espontánea, ¿no? Si yo elimino la carga, entonces no nacen por ahí y propone que el aire frío, ¿no? Por así decirlo, es el que acarrea esos gérmenes al medio de cultivo. ¿Por qué? Pues porque los que están destapados están desarrollando ese tipo de organismos, ¿no? Pero así como todos tenemos un némesis, ¿no? Puede ser, ojalá que ustedes, ¿no? Lázaro Spallanzani tuvo un némesis, que era John Needham, ¿no? Y si no me equivoco, era inglés, ¿no? Sí, era un sacerdote inglés que vivió de 1713 al 81, y él realiza experimentos así los mismos de Spallanzani, ¿no? Dice, no, 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 a ver, vamos a ver si es cierto. Él agarra los medios y replica el, este, el experimento de Spallanzani. Pero resulta que a él sí le crecen, ¿no? Él dice que a él sí le crecen, a John Needham. Y dice, no, es que sí crecen, que no sé qué. Y se quedó así, Spallanzani como que, ¿por qué sí le habrán crecido a él y a mí no? Pero bueno, resulta que era un poco así como mentira de Needham. Y como no le sale mucho, él dice, bueno, lo que pasa es que estás matando la fuerza vital, esa fuerza sobrenatural que genera esta teoría, ¿no? La de la generación espontánea. Cuando tú calientas, el aire que está adentro se queda caliente. Y como está caliente, pues no permite que se genere cualquier organismo, ¿no? Por generación espontánea. Eso fue lo que dijo Anita, ¿no? Ya sin, a pesar de ser sacerdote, pues sí tenía ideas muy acá, ¿no? Entonces, lo que hace Spallanzani es dice, ok, estoy de acuerdo, tú dices que es por el hecho de que le estoy quitando, matando la fuerza vital. Entonces lo que hace es sus matraces no sellarlos inmediatamente con aire caliente, sino que, como él pensaba que venían del aire, lo que hace es alargar los cuellos con calor, alargar los cuellos del matraz, como ustedes pueden verlo aquí, y permitir que el aire caliente saliera del matraz a partir de un pequeño orificio. Y una vez que haya salido el aire caliente y entró aire frío, entonces lo que hacía era sellarlo con calor y ya estaban completamente sellados. Pues evidentemente no había crecimiento, ¿no? Pero bueno, John Needham siguió en su macho de que no era cierto y siguió pues como problemática, ¿no? A pesar de que no le reconocieron a Spallanzani, sus experimentos de momento, él se quedó tranquilo, ¿no? Él dijo, ahí está la evidencia, yo ya la dije, si no me creen, pues ahora sí que ya no es mi problema, ¿no? Pero bueno, fue el primero, por eso es que es considerado uno de los pilares fundamentales de la historia de la microbiología ahora, ¿no? Le damos justamente ese mérito. Luego vienen otros, así contemporáneos de Spallanzani, un poquito más para adelante, que empiezan, pues sí, a ver esos experimentos y a decir, no, no existe la generación espontánea, ni siquiera con los microorganismos, como por ejemplo los alemanes Theodor Schwann o Friedrich Roder o Theodor von Deutsch, ¿no? Todos ellos alemanes, y entonces empiezan a ver formas de eliminar esa carga microbiana. Ya Spallanzani dijo que con el calor se puede eliminar, ¿no? Pero entonces a Schwann dice, ok, si Spallanzani dice que viene del aire los microorganismos, pues quizá si yo pongo un filtro
que retenga los microorganismos en un determinado matraz, pues no se me contamine. Y sí, exactamente fue lo que hizo, ¿no? Permitió la entrada de aire en el matraz con la solución estéril caliente, pero para que el aire frío pasara, lo hizo pasar a través de un tubo incandescente. Entonces, obviamente el aire que pasaba ahí mató a los microorganismos, ¿no? Y se le mantuvo estéril. Entonces ya es otra, ¿no? Son así ¿cómo le dicen? Como que estamos llenando la canastita de evidencias, ¿no? De que evidentemente no se generan los microorganismos por generación espontánea. Igual Schroeder y von Dutch lo que hacen es ponerle un tapón de algodón al matraz, ¿no? El algodón es muy poroso, permite la salida de aire caliente y la entrada de aire frío sin ningún problema, pero retiene cualquier microorganismo que venga en el aire, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues ahí está, tampoco había crecimiento, otra más a la canastita. Pero aún así, los que estaban a favor de la generación espontánea, pues no se dejaban, ¿no? Con su fuerza vital. Hasta que llega entonces nuestro, nuestro jugador estrella, ahora sí, ¿no? Es como meter a Cristiano Ronaldo cuando estaba en la banca, que es Luis Pasteur, ¿no? Ese les digo que es mi sensei de microbiología. Luis Pasteur, francés, en realidad él era químico, ¿no? No tenía nada que ver con microbiología, él era químico, pero bueno, en algún punto empezó a estudiar a través del microscopio estructuras químicas y ya después se pasó a todo esto de la microbiología, ¿no? Él demuestra que en el aire había estructuras que se parecían a los microorganismos que se encontraban en el material putrefacto, ¿no? Y por ahí, entre todo lo que van a leer ahí en Cazadores de Microbios y que nos platicarán más a detalle, porque incluso son 2 capítulos de Luis Pasteur, tiene muchos aportes en el área de la microbiología, pero uno de estos viene de una idea, al parecer, de un científico que trabajaba con él, con Luis Pasteur, para poder demostrar que venían los microorganismos del aire y no era por generación espontánea, hace algo parecido a Spallanzani, parecido, ¿no? Lo que hace es genera su medio de cultivo, vierte el medio de cultivo, lo estira el cuello en forma de, pues le llaman cuello de ganso, ¿no? Así le llaman, no sé por qué, pero bueno, le estiran el cuello de vidrio, pero lo dejan abierto. Nunca lo va a tapar, como lo hizo Spallanzani. Spallanzani sí lo selló, él no, él lo va a dejar abierto, ¿no? Pero con esta curvatura que ustedes ven ahí, lleva calentamiento, el medio de cultivo, evidentemente el aire caliente sale, el aire frío puede entrar sin ningún problema, pero ahora nosotros sabemos que cuando entra el aire, se deposita todas las partículas y bichos que traiga, se depositan en este punto, ¿no? Del matraz. Y el aire circula hacia adentro sin ningún problema, ¿no? Se deja el extremo abierto y no hay crecimiento durante incluso años. No hay crecimiento de absolutamente nada, ¿no? Y entonces dice Luis Pasteur, voy a demostrar que lo que se depositó ahí es el causante de la contaminación del matraz, ¿no? Del medio de cultivo. Entonces lo que hace es agarrar el medio, como ven ustedes aquí, lo inclina para que el medio líquido entre en contacto con esa pared contaminada de bichos, lo regresa y después de un periodo pequeño de tiempo se da cuenta de que está contaminado. Ahí está contaminado, ¿no? Entonces, esto acaba por completo con la generación espontánea. Él concluye que los organismos encontrados en la materia en putrefacción provienen del aire, ¿no? Esa es la conclusión totalmente, no de la generación espontánea, vienen del aire. Incluso él piensa, ¿no? Dentro de los experimentos dice, ok, aquí es porque el aire pues está contaminado y todo. Si yo llevo mis matraces completamente abiertos, sin el cuello ese, completamente abiertos, a una zona donde no circule el aire como tal, no va a crecer nada. Y de hecho creo que los lleva ahí a una iglesia, a un edificio abandonado, no sé, en la parte del, ¿cómo se llama? Del ático, pues, o sea, en el piso de abajo, ¿no? Por así decirlo, donde no circula el aire, y ahí deja sus matraces. Y no, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Lo demuestra Luis Pasteur, ¿no? Sin embargo, así como Spallanzani tuvo a Anita, Luis Pasteur tuvo a Félix Pouchet, ¿no? Les digo siempre, hasta la cara tiene así como de no muy contento, ¿no? Con lo que hacía Luis Pasteur, por no decirle alguna grosería, ¿no? Al menos de la imagen aquí. Y él afirma haber llevado experimentos que demuestran que sí, que el crecimiento microbiano podía suceder sin el aire, ¿no?
De hecho, replica los experimentos de Louis Pasteur, los replica tal cual, porque él hace lo mismo de lo del cuello de ganso y todo eso, pero sí le crecen, resulta que sí le crecen. La diferencia estuvo en que Louis Pasteur usó un medio de cultivo con semillas y este señor Félix Pouchet, él era sacerdote inglés, utiliza paja de trigo, ¿no? Y para él sí le crece. Y entonces pues sí se quedan las cosas como entre que sí que no, ¿no? Luis Pasteur dijo, no, yo ya estoy seguro de que no existe eso. Y mucha gente de ahí dijo, ok, no existe la generación espontánea. Pero todavía estaba este pequeño problema, que Félix Pouchet haciendo exactamente lo mismo, sí le crecían los microorganismos, sí le llegaban a crecer. Entonces, poquito después, ahorita les diré quién descubre ese tipo de organismos especiales, pero John Tyndall encuentra o relaciona estos hechos. Resulta que en la paja de trigo que utilizó Félix Pouchet hay bacterias, pero son bacterias que pueden formar unas estructuras que se llaman endosporas, ¿no? La célula se transforma a una estructura de resistencia que te puede resistir radiación, temperatura, desecación y pH. Esas endosporas son cosas serias, ¿no? Te sobreviven muchísimo. Entonces eso fue lo que pasó. Cuando Félix Pouchet llevó el medio de cultivo con paja de trigo, había endosporas ahí adentro. Y entonces calentó. El calentamiento que hizo no fue suficiente para matar las endosporas. Y por eso fue que después, como era un medio nutritivo, se dice que germinan nuevamente esas endosporas y te generan las bacterias. Por eso creció, ¿no? John Tyndall no descubrió las endosporas, pero sí estaba al pendiente de los estudios y se da cuenta de esto, ¿no? Y dice, ah, ¿sabes qué? En la paja de trigo hay endosporas. Esa es la razón por qué a él le crece y a Luis Pasteur no. Entonces, como sea, las endosporas no significa que sean por generación espontánea, venían de la paja de trigo, ¿no? Y con esto se da fin a lo que es la generación espontánea, ¿no? Que sería el primer rubro que nosotros íbamos a ver. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Cómo ven la cara? ¿Cómo dirían la cara de Félix Pouchet? ¿Agradable, no agradable? ¿Les gustaría que alguien así les diera una clase? ¿Qué dicen? Se ve que era como de esos que daban cálculo al principio en la carrera. Ándale, ¿no? O una clase acá bien especializada como, no sé, me lo imagino dando así como química nuclear o algo así, ¿no? Algo bien O extremo. balance. Balance. Yo me lo imagino como que da física en mecánica. Ándale, física, sí, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Con una cara de, Ah, híjole, pocos amigos. así como que es compa de cierto maestro de balance que no voy a decir quién. No, no, no vamos a decir nombres, vamos a continuar. Muy bien. Ay, no se pasa, se pasa. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Así da fin la generación espontánea. Y pues bueno, ya detalles, ustedes verán ahí, ¿no? El día viernes, más detalles de todo esto. Pero es uno de los pilares de la microbiología, ¿no? Y todos ellos, todos estos que mencionamos, son personajes primordiales en la historia de la microbiología. Ok, entonces ya no decimos que ellos provienen de la nada, ¿no? Los bichitos también, nuestros microbios, no provienen de la nada, sí provienen de otros microbios. Eso estamos ya seguros, ¿no? Hasta este punto. Otro punto importante, pues, era la relación de esos microorganismos con las enfermedades. Por supuesto, ya les había dicho yo, Frascatoro ya había dicho, ¿no? Que él pensaba que había organismos invisibles que causaban enfermedades. Entonces, en cuanto Van Leeuwenhoek descubre a los microorganismos, luego, pues, lo primero que piensan todos es, híjole, ¿y si ellos son los que nos están causando enfermedades? Pero como se creía en la generación espontánea, pues decían, no puede ser, ¿no? No puede ser que de buenas a primeras a una persona que no tenía peste negra, pues ahí por generación espontánea le nació, a menos de que sea brujería, ¿no? Por eso seguían con eso. Entonces empieza a haber una relación, ¿no? Entre microbios, microorganismos y enfermedades. Agostino Bassi, antes de Luis Pasteur y Berkeley, demuestran, no tanto que demuestren, pero encuentran que en la enfermedad del gusano de seda era causada por una infección micótica. En aquel entonces la industria de la seda era importantísima, ¿no? Era la tela así, pues nice, digo, ustedes conocen la seda, era la tela más nice allá en Europa y la que estaba de moda.
Entonces, pues obviamente se cultivaban a los gusanos de seda para producirla y pues tener la industria, ¿no? Pero resulta que en esas industrias había enfermedades que acababan con los pobres gusanitos, como, como esas infecciones, ¿no? Entonces Bassi encuentra un hongo en todos los organismos muertos y pues obviamente lo asocia, ¿no? Dice, probablemente el hongo es el causante de esa enfermedad, el gusano. Berkeley, por ejemplo, también encuentra de una enfermedad de la papa, la patata de Irlanda, en los cultivos que estaba afectando, ¿no? Los sembradíos y también encuentra la presencia de un hongo. Y Pasteur, en otra industria en Francia, del gusano de seda, también encuentra un organismo, ¿no? Que aparentemente era el causante de la enfermedad. En este caso era un protozoario que estaba ahí presente. Aunque dice el término demostró, en realidad no quedó del todo claro, ¿no? Simplemente era el hecho de que un organismo muerto tenía en crecimiento un microorganismo. O sea, eso era lo que se entendía. Pero otro personaje como es Robert Koch, que ahorita vamos a llegar a él, perdón, si me voy a saltar un poquito y me voy a ir a Robert Koch, acá, él lo que dice es, ok, el hecho de que haya un microorganismo en un organismo muerto, que murió por una enfermedad, no quiere decir tal cual que sea el causante de la enfermedad. Digo, es el sospechoso, definitivamente, pero yo no puedo asegurar que sea el causante, porque pudo haber llegado una vez que haya muerto el organismo. Eso es lo que dice Robert Koch. Entonces, por eso, pues como que todavía no quedaba del todo claro, ¿no? Antes de continuar con Robert Koch, ahora sí me regreso, Joseph Lister, también contemporáneo de ellos, él es inglés, si no me equivoco, fue inglés, él aporta pruebas indirectas de que los microorganismos eran causantes de enfermedades. Él era médico, él no tenía nada que ver con microbiología, sabía de la existencia de los microorganismos ya. Y entonces, en aquel entonces, perdón, eso sonó muy Biblia, pero en ese momento, cuando había una cirugía, una operación, pues se operaba a la gente, pero pues imagínense, no había manera de tener las cosas estériles, ¿no? Se operaba así tal cual, igual se lavaba y órale, se operaba. La gente si no se moría de la operación o de la enfermedad que tenía, se moría de la infección que le daba después de la cirugía. Muchos pacientes se morían después de una cirugía, ¿no? Y él era cirujano. Entonces, al saber que los microorganismos se morían con calor o con compuestos como el fenol, dijo, ok, pues podría ser, ¿no? Que si yo utilizo calor o fenol, no sé, quizá pueda reducir la carga microbiana y en una de esas pues empieza a salvar la gente. Y le atinó, ¿no? Le pegó completamente. Entonces empieza a esterilizar sus instrumentos, ¿no? Médicos y además los vendajes quirúrgicos. Y con eso la gente empieza pues, a levantarse, ¿no? Digo, no a levantarse como zombies, sino a curarse sin ningún problema de alguna otra infección, ¿no? De esa manera. Ferdinand Kohn, no podemos decir que sea una relación aquí directa, pero él es contemporáneo, por eso lo nombramos aquí, y él funda la bacteriología. Él es el que encuentra, ahora sí, él es el encargado de descubrir a las endosporas, ¿no? Él fue el que lo hizo. Él no estudia tanto a los microorganismos de los alimentos, como en ese momento estaba todo en boom. Él dice, no, yo me voy a empezar a dedicar al estudio de microorganismos, pero del suelo y del agua, ¿no? Entonces él encuentra plantas unicelulares, que ahora les llamamos algas, no plantas como tal, y más tarde se encuentra con bacterias fotosintéticas. Él es el que descubre a las cianobacterias, que ya hablaremos en su momento de ellas. Descubre el género Bacillus en el suelo y el proceso de la formación de las endosporas. Este personaje fue el que vio John Tyndall y el que asoció a lo que les decía allá de los experimentos de Louis Pasteur y de, pues, su nombre, y de Stidham, ¿sale? Entonces, él incluso observa cómo se da la transformación de una célula hacia la espora o endospora y cómo vuelve a germinar una vez que encuentra las condiciones para vivir, ¿sale? Él utilizó algodón para cerrar tubos y matraces y evitar la contaminación de sus medios estériles. Descubre organismos como el que tienen ustedes ahí, Pegiatoa mirabilis. Es un organismo filamentoso que normalmente encontramos en las plantas de agua de tratamientos, ¿no? Más bien, en las plantas de tratamiento de aguas, donde hay acumulación de azufre. Esa bacteria crece a base de azufre, ¿no? Come azufre. Entonces, bueno,
para Ferdinand Kohn, pues fue así como que, ¿what? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Muy bien, ahora sí regresamos con Robert Koch. Regresamos a lo que él decía. Él decía entonces que el que hubiera un microorganismo en un organismo muerto por una cierta enfermedad no determinaba que fuera el causante de la enfermedad. Entonces hace 4 postulados para poder demostrarlo. ¿Cuáles son esos 4 postulados? Los postulados de Robert Koch en 1884. El primero dice, el microorganismo causal de la enfermedad debe estar presente en cada caso de organismo muerto, pero ausente en un organismo sano, ¿no? Entonces, sí, aquí empieza de hecho el uso de ratoncitos para ver cómo crecen los microorganismos, ¿no? Tú tienes un animal enfermo muerto, ¿no? En este caso una ratita, y un animal sano. Si tú sacas una muestra, por ejemplo, de sangre de cada uno de ellos, te das cuenta que en el animal enfermo te encuentras con que hay los glóbulos rojos, pero también otra célula, un patógeno sospechoso. Y en el animal sano no hay, ¿no? Ese sería el primer postulado. Segundo paso postulado, hay que aislar y desarrollar un cultivo puro o axénico al microorganismo sospechoso. Entonces, se toma la muestra, se pone en un medio de cultivo y se nota obviamente que en este caso hay crecimiento, pero en el que proviene del organismo sano no hay ningún crecimiento, ¿no? Pero todavía no es suficiente. Nos dice, al inocular el microorganismo aislado en un huésped sano, este debe desarrollar la misma enfermedad. Y entonces, de aquí, ya de una muestra externa, se tomaban colonias y se le inyectaban a un cierto animalito, a otro ratón, que estaba sano, obviamente. Y entonces el último sería que el mismo microorganismo se debía aislar de nuevo a partir del huésped enfermo, ¿no? Y con eso ahora sí, demostramos que ese organismo era el causante de la enfermedad, ¿sale? De una forma muy sistemática lo hizo Robert Koch, por supuesto, pero es la manera en que podemos demostrar que un agente microscópico es el causante de una enfermedad. Estos postulados se siguen manteniendo, los seguimos utilizando. Cuando se descubrió el mugroso SARS-CoV-2, esto fue lo que se tuvo que hacer, ¿no? Para poder demostrar que era el causante de la enfermedad, primero se aisló y después pues bueno, se probó, ¿no? No es que se haya inyectado en algún humano sano, ni mucho menos, pero se probó a nivel microscópico, ¿sale? Y bueno, se vio que evidentemente pues, era el causante de la enfermedad. Ahora nosotros tenemos herramientas también moleculares, por eso cambia un poco, pero estos son los 4 postulados para poder reconocer un agente patógeno, ¿sale? De esta manera. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a tomar un breve descanso, ¿vale? Seguiremos hablando un poquito más de historia una vez que regresemos, pero por lo pronto vamos a tomar, déjenme ver qué hora es, no sé qué hora es. Son las 12:58, ¿no? Entonces regresamos a la 1:15, si les parece. Sale, Sí, profe. profe. Perfectísimo, muy bien. Entonces, ahorita regresamos, tomamos ese breve descanso. Me salgo de la presentación. Y bueno, me anda fallando un poquito la otra computadora, entonces lo dejo aquí en el chat, ¿no? Nos vemos.